Empezamos con lo bueno. Ayer se dio un agarrón. Se dieron con todo. Rosario Piedra Ibarra y Germán Martínez. Acudió ella ante la comisión permanente a responder ciertas inquietudes de los senadores y dejó paralizados a todos cuando anunció que se está proponiendo desaparecer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y calma, relájense, recordemos, forma la CNDH parte de estos entes autónomos de los que ya hemos hablado, como el tema del INAI y otros, los cuales hacen lo que quieren a sus largas y a sus anchas. Pero finalmente va a haber algo que no se dice, pero es importante aquí. La reforma no es para desaparecer y que no se persigan y que no se defiendan los derechos humanos. Para nada. Todo lo contrario. La CNDH se ha caracterizado por hacer llamados a misa. Ellos dan recomendaciones y si tú quieres ir, bien. Y si no, no hay PEX. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? En materia de derechos humanos, darle dientes. Que realmente, pues, el que esté violando los derechos humanos, el que esté, pues, atropellando esto, tenga consecuencias. Porque hay una realidad. Antes no lo había. Ahorita van a querer vender la oposición porque agárrense, porque eso van a decir, es que López Obrador ya no quiere respetar, pero ni los derechos humanos. Y por eso quiere desaparecer la CNDH. No se trata de desaparecer. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos vendieron, digo, guardando las proporciones del ejemplo, que era necesario transitar del Instituto Federal Electoral al Instituto Nacional Electoral porque había que mejorar, etcétera, en cuanto a las atribuciones estatales, nacionales, municipales? Algo así es lo que va a pasar, pero en materia de derechos humanos, y lo va a impulsar Rosario Piedra Ibarra. Esto encolerizó a los senadores y Germán Martínez hizo pues lo más bajo que se puede hacer, ya no como senador, como persona y como hombre. Se puso a atacar a la titular, a la presidenta, acusándola de que si su mamá estuviera viva, se estaría retorciendo del coraje. Una miseria y una carroñería total la que tuvo este senador ex morenista, porque recordemos, llegó por las filas de Morena y de la 4T. Rosario Piedra Ibarra propone que la CNDH se transforme en la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, porque ya no responde a las necesidades del pueblo. La titular de la Comisión de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, pidió desaparecer este organismo fundado en el 90 para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo. Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, ya que no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva. En el mensaje que dirigió a las y los legisladores de la Comisión Permanente con motivo de su informe anual de actividades, señaló que la CNDH llegó a su 5º año de gestión con un modelo distinto de defensa de derechos humanos y con el marco normativo y operativo mínimo necesario para ser la Comisión Nacional de Derechos Humanos que heredó el neoliberalismo. La Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, que desde hace años reclaman las y los mexicanos. Vamos a escuchar un poquito la intervención de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Por eso nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, ya que no responde, ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva, más aún de que es indispensable renovar el sistema no jurisdiccional mexicano y por ende el sistema jurisdiccional existente para cumplir cabalmente con lo que dice el artículo 1 de nuestra Constitución. Hemos hecho nuestra parte. Somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación por iniciativa propia
para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano. Derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión. Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto, combatimos la corrupción, desterramos los privilegios de los altos mandos, eliminamos los guardaespaldas y donamos sus 6 armas a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí está parte de la exposición de ayer de la presidenta Ibarra. Y vamos a ver lo que contestó el imbécil de Germán Martínez. A ver, ahí no se le ve la cara, entonces vamos a ponerlo por ahí. Vamos a verlo. A mi generación la marcó esta fotografía. La fotografía de su madre, plural. La fotografía de Cloutier, de Manuel Cloutier, no de Tatiana Cloutier, y de Manuel Cloutier, hijo. Y la fotografía de Cuauhtémoc Cárdenas, que nadie le puede regatear a este michoacano su compromiso con la democracia. Esta fotografía marcó a mi generación. Esta fotografía abrió a la pluralidad. Aquí hay 3 personas que piensan distinto. Esta fotografía, usted la debe honrar denunciando como persona violaciones a los derechos electorales de los mexicanos, antes de que se abra la competencia a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta fotografía, si usted guarda silencio frente a las violaciones, frente al dinero impúdico que se entrega a Claudia Sheinbaum, esta fotografía a usted le queda grande. Le queda grande la Comisión de los Derechos Humanos y le queda grande el recuerdo de su madre. Muchas gracias. Digo, ya no vamos a hablar de los desplantes y estupidez que exuda el senador Germán Martínez. Nos ha dejado más de una ocasión la muestra de cómo de verdad es un pobre loco. Pero muy aparte de esto le están pidiendo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se pronuncie en contra de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo? ¿Por qué? O sea, ok, te entiendo que vaya Xochitl, le haga show y se vaya y se plante en el INE, en el Tribunal Electoral, en la Procuraduría de Delitos Electorales y diga, es que hay desvíos de recursos a favor de Claudia. Va, ese es su juego y lo tienen que jugar, está bien. Pero, ¿para qué? ¿Por qué la Comisión de Derechos Humanos se tendría que pronunciar tras los desvíos de Claudia Sheinbaum? Perdón, de verdad, no sé si me perdí en el camino, no escuché bien, o por qué intentan meterlo electoral en algo que no es electoral. Ok, estamos en campañas, en intercampañas, pero ¿qué tiene que ver esto? ¿Por qué no dijo realmente? Digo, habla de cómo se crea la Comisión de Derechos Humanos, excelente. En su momento se creó, se fue perdiendo, es una realidad. Se tiene que modificar muchas veces y muchas críticas hay sobre este organismo, sobre el cómo se procura la defensa de los delincuentes a las personas. Siempre se ha puesto sobre tela de juicio sobre si se debe de defender al igual los derechos humanos de los victimarios que de las víctimas. Ese es un tema que podríamos hacernos una hora debatiéndolo. Y creo yo que es muy complicado de llegar a un punto porque tampoco se trata de volvernos Bukele, ¿va? No se trata de a toda costa y los vamos a amarrar y a encerrar hasta que se pudran. No se trata de eso tampoco. Digo, la ideología que ha impulsado el presidente siempre ha sido también la del humanismo. Y esto va contra todo ello. Pero bueno, es interesante. Habrá que evaluar este nuevo organismo y que no, y sobre todo para que tengan ustedes una claridad y que no les intenten vender porque lo van a hacer, de que quiere desaparecer López Obrador los derechos humanos en México.
No es cierto. Simplemente es decir eso, es decir que querían desaparecer la democracia cuando pasó de IFE a INE. Y no pasó, ¿verdad? Bueno, así el agarrón ayer en el Senado de la República se puso bueno, y más se irá poniendo.